Nuestro invitado de hoy es catedrático de Economía Política en la Universidad Católica, así como docente y conferencista en distintos cursos de grado y posgrado en distintos centros educativos de tercer grado. Fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas entre los años 1990 y 1994 bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle. Fue también director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Uruguay e integró la directiva de la Cámara de Comercio. A lo largo de su carrera se desempeñó como asesor económico y financiero de empresas en Uruguay y en el exterior y de diversas cámaras empresariales en área industrial, comercial, sector financiero, administradoras de crédito, administradoras de fondos de pensión, tanto en el sector de seguros como en el sector forestal. También fue consultor de organismos multilaterales, asesor del Banco Central del Uruguay y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Actualmente es director del Instituto Licandro Díaz, en el cual se ofrece asesoramiento sobre cuestiones contables, financieras y tributarias. Si bien se ha mantenido por fuera de la política activa, nunca dejó de dar sus opiniones sobre la economía del país. Bienvenido a Dato y Relato, economista Gustavo Licandro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Lo único que no fui, pero ya no soy más, es docente, así que he abandonado la actividad docente hace ya un tiempo largo. Ajá. Pero lo demás, todo. Sí, creo que tengo que invitarlos, aunque sea un pancho y una coca después de esta presentación. ¿Pero es así o no sí, es así? Es así. ¿Qué pasó que dejó la docencia? ¿Lo aburrieron los alumnos? ¿Lo aburrieron las horas? ¿Qué pasó? Me gusta, es muy linda la docencia, pero es un tema de respeto a los alumnos. A veces por obligaciones profesionales o de temas de actividad mía, digamos, afuera, en campaña, no puedo estar. Y llegó un momento en que estaba incumpliendo o casi incumpliendo con la obligación como docente, y es un tema decididamente de respeto a los alumnos. Entonces di un paso al costado y listo, porque en algún momento iba a hacer las cosas mal. Cuando entró le pregunté cuál había sido su último cargo en función pública y me dijo, no, el último no, el único. Y fue de subsecretario del Ministerio de Economía, ¿no? Así es, fines del 91 hasta que terminó el periodo de la calle Padre. Estaba con el doctor de Posadas. Empecé con Enrique Braga, Ajá. a quien siempre quise mucho y respeté mucho. Después con Ignacio y de hecho ya a partir de que tuve la edad, porque yo empecé allí con 28 años, he sido el más joven de la historia del Uruguay. Cuando tuve edad para ejercer como ministro, ejercí como interino muchísimas veces, en particular en el año 94, buena parte del año. ¿Cómo se llevaba con el ministro de Posadas? Bien. Yo creo que, con los dos, con Enrique sin duda y con Posadas también, buena relación. Y, nosotros en ese gobierno, pues a veces la gente se olvida, y hoy yo ya estoy pelado y canoso y viejo, digamos, pero ese fue el gobierno quizá con gente más joven o promedio de edad más joven, no sé si de la historia del Uruguay, pero de la historia moderna sin duda. Sí, había varios subsecretarios muy jóvenes. Yo recuerdo el subsecretario del Ministerio de Cultura con Antonio Mercader, era muy joven. Así es. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre ahora, pero me acuerdo que era muy joven. Me quedé bloqueado de Durazno. Llamaba la atención. Esto que nos está pasando en este momento denota nuestra edad. No, pero de los tres. No lo hubiese dicho, Fernando. Acordarse de los... Y me pasa cada rato. Pero perdón, acordarse del nombre de los subsecretarios de un gobierno de hace 30 años. ¿No te acordás de Enrique Braga? No es fácil, pero era el ministro. Estaba mandando un subsecretario. Pablo, era vos, de Antonio Mercader. Sí, también era persona joven, pero repito, yo fui muy joven y siempre lo he dicho a todo el mundo, digamos, esa actividad marcó el resto de mi vida. Porque me permitió, con el liderazgo de un presidente que tenía muy claro lo que quería hacer y muy claro lo que quería como país, me permitió lo que yo pensaba, creía y empujé, prácticamente todas las cosas fueron adelante. Pablo Landoni. Pablo Landoni, exactamente, de Durazno. La apertura del país, liberar la exportación de ganado en piel, liberar la exportación de cuero, eliminar las detracciones, bajar los aranceles, se eliminaron 3.000 mecanismos no arancelarios de protección, se desarmó el funcionamiento de los consejos de salario, o sea, un país que avanzó hacia la libertad
yo creo que fue casi que de los muy poquitos periodos de la historia del Uruguay donde se avanzó hacia la libertad. Y bueno, y a mí eso me dejaba, siempre estuve muy orgulloso de eso, digamos, porque fui parte, era el que empujaba el lápiz y el que empujaba los temas. Y bueno, y con un respaldo de un presidente que realmente estaba totalmente alineado con esas ideas. ¿No está bueno el mecanismo del Consejo de Salarios? Fernando, creo que de las últimas veces que nos vimos, me hiciste levantar una polvareda con el tema de los consejos de salarios. ¿Te acordás? No, porque él dice, entre las cosas buenas que hizo el gobierno de la calle... Iba a preguntar exactamente lo mismo. Pero sin duda, los consejos de salarios, así como el salario mínimo nacional, son barreras para la gente que no tiene trabajo. El que no tiene trabajo está con la ñata contra el vidrio mirando y no puede acceder porque las barreras que hay, la valla es tan alta que no la puede saltar. Entonces, los consejos de salarios son en definitiva un negocio para los sindicalistas, para las cámaras empresariales y para los funcionarios del Ministerio de Trabajo que participan de esos acuerdos. Pero es bastante arrogante pensar que alguien puede resolver en una mesa las condiciones y las características del trabajo y la remuneración de una persona, digamos, que de repente a muchos los estás dejando sin trabajo justamente por esa barrera que le estás poniendo. Y si no, como le he dicho alguna vez, no me pregunten a mí, pregúntenle al que no tiene trabajo, a ver si está dispuesto a trabajar en otras condiciones distintas que las que establecen los consejos de salario. ¿Y por qué ningún gobierno, después que se volvieron a instaurar, han gobernado de distintos partidos y ninguno lo tocó? No lo tocó este gobierno, no lo tocó el Frente Amplio, no lo tocó el Partido Colorado. Los consejos de salario se desarticularon, que fue un mecanismo. A ver, veníamos de inflación alta, 120, casi 130%. Casi 130%, que había dejado el gobierno anterior, venía bajando. Los mecanismos de indexación hacían que el salario real subiera en función de la inflación. Los salarios subían en función de la inflación anterior, con inflación cada vez más baja. Lo que estaba haciendo era un aumento de salarios muy fuerte, y estaba pegando en el nivel de actividad y en el nivel de empleo. Entonces, primero lo que se hizo fue, no se homologaban acuerdos salariales en la medida en que estuvieran por fuera de la inflación proyectada. Primer paso. A partir de ese paso, el siguiente paso fue, bueno, a partir de ahora se saca el Estado. Tercer paso, no hay necesidad de que haya, no es obligatoria la negociación salarial. En realidad, cada persona negocia sus condiciones. Vamos a la información de la verdad de lo que pasó. El desempleo cayó, porque obviamente mucha gente acordó trabajar en las condiciones que quiso hacerlo, y el salario real también subió en ese periodo. O sea, lejos de pensar que había bajado, subió. Vino el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, y yo pensé que esto iba a haber una marcha atrás, no la hubo. Vino el doctor Jorge Valle, presidente, quizás el de pensamiento más parecido a lo que éramos, es más liberal, ¿no? Nuestro gobierno es más liberal y mantuvo las condiciones. Obviamente, cuando viene el doctor Vázquez, el primer medida, 2 de marzo, fue reinstalar los consejos de salarios. De hecho, entre el 2 de marzo del 2005 y hoy, más o menos el mismo tipo de administración. Los gobiernos no cambiaron, digamos, es lo mismo. Entonces, obviamente, 3 periodos del frente y lo que va de la actual administración no lo están tocando. ¿Por qué en el periodo del Frente Amplio tuvo una suerte el Frente Amplio, que fue lo que todos llamaban el viento de cola? Y eso en realidad, ¿qué fue? Era un crecimiento de la actividad a nivel internacional, mucho más demanda internacional, de inestabilidades, primero financieras, de más de un tipo en Estados Unidos y en Europa, flujo de capitales hacia nuestros países, los países emergentes. Entonces, los salarios reales en esos años habrían subido de cualquier manera, con o sin consejo de salario. El nivel de empleo habría mejorado como mejoró por la coyuntura. Por la coyuntura. ¿Ah? Entonces, no se puede... no es que esté comparando un año contra otro. En realidad hay que ver cuál es el contexto. La crisis del 2002, gobierno del doctor Valle, habría sido mucho más profunda si hubiesen estado funcionando los consejos salarios. Como no funcionaban,
todo el mundo negoció rápidamente, porque lo importante para el trabajador es no perder su empleo, y el país se acomodó mucho más rápido que si hubiésemos tenido los consejos salarios que habían en la época del primer gobierno de Sanguinetti. Entonces, a ver, yo tengo una posición, la defiendo, y creo que es buena para el trabajador y para el país. Pero creo que acá hay un tema más importante, Fernando, y es, en Uruguay nadie quiere discutir ese tema. O sea, hay una especie de lugar común, ¿no?, de qué es lo que está bien y lo que está mal, y en el fondo son actitudes totalitarias. O sea, ¿por qué no podés discutir si está bueno o malo el Consejo de Salario como estamos conversando ahora? Yo creo que sería súper constructivo, ¿no?, hasta para llegar a un punto entre medio, digamos, Consejo de Salario sí, con un mayor nivel de flexibilidad, ¿no? Y no directamente ningunear o despreciar la posición de quien piensa diferente, ¿no? ¿Y por qué cree que este gobierno, cuando asumió el 1 de marzo del 20, no dio marcha atrás con los consejos de salario? Usted dijo a la pasada, pero lo dijo, que este gobierno en materia económica es prácticamente lo mismo que los gobiernos del Frente Amplio. ¿Lo entendí bien? Sí. Yo creo que esta es una administración muy similar a las anteriores, donde básicamente, si uno mira algunos éxitos, por ejemplo, en materia fiscal, responden a tener la inversión pública muy baja, y en años pasados a que el salario público bajó, primero por un poco más de inflación, pero hay un compromiso de subirlo, con lo cual yo creo que el gobierno va a cumplir, y el gobierno termina con aumentos de salarios públicos en términos constantes para una parte del funcionariado que estaba en el presupuesto, y el resto de los salarios públicos no van a caer, o sea, los va a mantener. Yo creo que eso lo van a cumplir. Lo que no quiere decir que esté bien, simplemente digo, creo que va a cumplir, digamos, ¿no? La inversión pública ha estado muy baja. La política que sigue el Banco Central, básicamente en materia de tasas de interés de las letras de regulación monetaria, es calcada de los últimos años del Banco Central. O sea, hay un poco de exceso de liquidez, generada generalmente por un tema de déficit fiscal, se financia con deuda, entran dólares, se venden los dólares, hay más pesos, exceso de liquidez, el Banco Central trata de esterilizar, sube la tasa de interés, pensando que la gente es tonta y lo único que hace es coloca sus pesos en eso, y no, los bancos traen más dólares, la gente trae más dólares del resto del país, del resto del mundo, los vende, hay más pesos, y obviamente lo que se hace es una presión a la baja del tipo de cambio. Atraso cambiario, como le llaman. Sí, que es lo que le reclaman al gobierno. ¿Qué es lo que le reclaman? Pero a lo que voy es, ese tipo de cosas que son las importantes, no hay gran diferencia con el periodo anterior. A ver, ley de presupuesto, se creó un ministerio. Ustedes hace un ratito, cuando llegué, justo estaban hablando. Se creó un ministerio, se crean oficinas, se contrata gente. El gasto público pasó de 25% del producto en el periodo de Valle, al final del periodo de Valle, al 35-36% del producto al final del periodo de Frente Amplio, y hoy. 10 puntos del producto de aumento del gasto público. Hay un déficit del orden de los 4 puntos del producto. Son 2.000 y tantos millones de dólares por año de mayor deuda. Se le critica mucho la poca inversión social. ¿Es así? Debe ser muy parecida a la que había antes. No me animo a afirmar si es poca o es mucha. El principal gasto social es lo que están gastando en sueldos públicos. Y sigue siendo lo mismo que se gastaba antes. Pero se gasta mucho, a ver, se aumentaron los gastos o inversión, como se le quieran llamar, se aumentó mucho en educación en los gobiernos anteriores, se mantiene en este. Yo creo que sí. ¿No? En seguridad se ha aumentado también en los anteriores y también en este. Quizás en materia salud también, digo, la pandemia hizo que aumentaran los gastos por ese lado. ¿Por qué cree que un gobierno de un signo político diferente como el de la calle Pou mantiene las políticas económicas que tanto criticaba cuando estaba en la oposición en aquel momento? Es que no sé qué tanto era lo que se criticaba. Yo creo que había bastantes críticas a ciertos descontroles en materia fiscal y alguna cosa de esa, pero al corazón de lo que era la política económica, no sé si había tanta crítica. Esa es mi opinión. A veces
una cosa es el fuego artificial político y otra cosa es la realidad de lo que se dice. Cuando uno escucha, digamos, lo que se dice, el contenido, más que la escena, yo no sé si era tan crítico. Pues se criticaba el dinero en pluna, se criticaba lo que se había, el despilfarro en ANCAP, ¿no? En yo qué sé, en distintas empresas del Estado, ¿no? Despilfarro. Y bueno, y ahora crean ministerios, crean oficinas. ¿Y eso es despilfarro también? Y puede ser. O sea, es un exceso de gasto, digamos, ¿no? O sea, la pregunta es, nadie se ha puesto a pensar, bueno, en realidad, ¿precisamos más ministerios o menos ministerios? El gobierno de la calle creó el ministerio de vivienda. No, deporte fue. Deporte y juventud. Deporte. Ese estaba de antes. El deporte, el INJU, No, el INJU no, el que el ministro fue Jaime Trovo. Ministerio de Deportes. Ministerio de Deportes. Fue el gobierno de la... pero no fue en el periodo de la calle. El gobierno de la calle se creó por un acuerdo, incluso fue eso antes que yo estuviera en el gobierno, fue al principio. Y fue el ministerio... No me acuerdo, creo que fue de vivienda. Deporte no, porque fue Trovo después. Trovo era diputado. Era diputado. Pero no. Pero bueno, a ver, en aquel periodo el gasto público terminó en 22% del producto. Y en realidad fue el único periodo de gobierno que en año electoral, sacando la apreciación, o sea, ustedes se acuerdan que se había modificado por la Constitución en el 89 el ajuste de las pasividades, que se pasaron a ajustarse por 10,5 salarios. Sacando ese aumento de gasto, porque obviamente se ajustaba con la inflación pasada, con lo cual hubo un fuerte aumento de gasto por las pasividades, ese fue el único periodo que realmente el gasto público bajó. En todo el periodo, porque estaba en 24, terminó en 22% del producto. Una de las críticas que se le hacía al gobierno del Frente Amplio, que se le hizo todo el tiempo, era que aumentaba el déficit fiscal y en defensa de su gestión, el Frente decía que lo aumentaba por gasto social, es decir, invertir en distintas líneas de gasto hacia la sociedad. ¿Está bien aumentar el déficit fiscal, depende para qué? ¿O el déficit fiscal debiera ser una cosa dura, una especie de pared que no se puede pasar? A ver, son dos cosas distintas. Una es la estructura del gasto y otra es el volumen del déficit. El tamaño del déficit yo creo que es independiente de la calidad del gasto. O sea, en realidad, para que una determinada política cambiaria y de ingresos sea sustentable, uno tiene que tener un determinado déficit fiscal que se financia con un determinado nivel de endeudamiento público, para un determinado nivel de crecimiento de la sociedad, de la economía. Esa deuda sobre ese cociente deuda-producto, ese ratio, se mantiene en el largo plazo, entonces uno tiene un déficit sustentable. ¿Esto qué quiere decir? Uno puede tener indefinidamente ese nivel de déficit porque el nivel de deuda sobre producto se mantiene y con lo que produce el país y se recauda, se puede pagar y honrar esa deuda. Ese es el tema del déficit y en realidad no depende de la calidad de lo que hay adentro. Ahí el argumento del Frente Amplio fue, no, podemos tener un déficit más alto porque ahora el crecimiento tendencial del país es 4 y tanto % por año. Gran disparate. El crecimiento tendencial del Uruguay siempre fue 2,8, 2,8, ahí está. Ahora hay gente que está hablando un poco menos todavía. Yo creo que el número ese, 2,7, 2,8% anual, es la tendencia del país. Entonces, claro, el Frente Amplio decía, no, crece más, así que nuestro déficit puede ser más también. Subir. No es verdad. El otro tema es la estructura de gasto. ¿Tú querés más gasto en materia social, en salud, en enseñanza y en otras muchas cosas loables? Bueno, entonces no me pongas presión en el mercado laboral contratando gente. No me inventes ministerios. O sea, es un tema de calidad del gasto. O sea, todo al mismo tiempo no se puede hacer. Entonces yo creo que hay tipos de gasto que va a depender también de la filosofía de los gobiernos, que van a estar más dispuestos a hacerlos que otros, pero en realidad lo que no puedes hacer es todo al mismo tiempo. O sea, Uruguay es un país que vive del ahorro externo. Verbigracia vivimos de la salida de capitales de Argentina. O sea, la Argentina como país genera ahorro,
tampoco es una creencia muy popular, No, porque claro. todos pensamos que el argentino es un despilfarrador, Sí, sí, que sí, sí, compra sí. de a dos y toda esa Sí, sí, historia. sí, sí. En realidad la Argentina como país ahorra. Ajá. Nada más que el ahorro, en vez de invertirlo en su país, lo exporta, Va para lo afuera. manda para afuera. De lo que sale de Argentina, si uno mira varias décadas, en promedio lo que queda en Uruguay es aproximadamente un 10% de lo que sale. Ujú. Y eso es las 3/4 partes del ingreso de capitales en Uruguay, que lo estás viendo en la construcción hoy, en compra de campos. Las en 3/4 agricultura. partes. Del ingreso de capitales 75%. sale, si lo mirás en el largo plazo, Sí, hay sí, años sí, que sí. más, hay años que mucho menos, claro, y hay claro, años que claro. vuelve para atrás. Sí, sí. Lo que quiero decir es, Uruguay es un país importador de ahorro. Nosotros Ujú. vivimos del ahorro externo. Ujú. Y no somos el único país del mundo. Israel en su época, en su momento, Singapur, Irlanda, hay muchos países que viven del ahorro externo. ¿Eso es saludable para la economía de un país? Estás vendiendo, Claro. estás vendiendo seriedad, estás Claro. vendiendo tus instituciones, tu Sí, sí, justicia, sí, sí. tus Si la contratos. gente viene por algo es. Viene por algo es. Ujú. ¿no? Y en el caso nuestro, además, le vendemos protección al ahorrista argentino A ese capital. antes de que sea estafado por su propia administración. Claro. ¿En qué incide tan negativamente un déficit fiscal muy alto? En lo que hablábamos hoy, digamos, si Ajá. tenés un déficit que no es sustentable Si no está en con el consonancia crecimiento, con... tenés de hecho tenés 3 formas de financiar un exceso de déficit. Más impuestos, más que no deuda querés, externa. emitiendo pesos, emitiendo moneda, con lo cual pagás con emisión, Ujú. sobran los pesos, empieza Ujú. a haber inflación, y la inflación esencialmente la paga el asalariado, ¿no? Es un Claro. impuesto encubierto, o con deuda pública. Y la deuda pública son impuestos futuros. Claro. Entonces, algún día alguien les va a pagar. Claro. Almuerzo gratis, decían, no existe. Alguien tiene que pagar. Entonces, hay 3 formas de financiar el déficit. Si vos tenés un déficit, una deuda sobre el producto que se mantiene, bueno, sabés que con los mismos impuestos que estás recaudando te va a dar para pagar el servicio, amortizar y renovar tu deuda. Claro. Ahora, si te estás endeudando de más, es lo mismo que una familia. Sí, ¿eh? sí, Esto, sí. Sí, los sí. economistas lo hacemos difícil porque vivimos de esto, pero esto es muy fácil, muy fácil. Muy sencillo. Es muy sencillo. Licandro, usted ha sido crítico con la política monetaria del Banco Central en esta administración de la calle Pou. Sin embargo, la semana pasada, si no recuerdo mal, el Fondo Monetario Internacional aplaudió la política monetaria del país, ¿no? ¿Cómo usted hace que coincida eso? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional aplaude la política monetaria que lleva adelante el país y usted y algunos más critican esa política monetaria? Explíquenos, como para los que no entendemos de economía. Puedo empezar por un comentario. A ver. Total, yo no voy a volver a la administración, no voy a tener necesidad de hablar demasiado con la gente del fondo. El Fondo Monetario, en definitiva, es un conjunto de funcionarios públicos extraídos de muchos países que la única diferencia que tienen con los nuestros es que usan trajes de mayor precio y una lapicera de marca en vez de una lapicera, un bolígrafo Bic. Pero estamos hablando de burócratas, ¿ah? Donde básicamente su único punto es, única preocupación es ese ratio deuda-producto. En realidad, ¿cómo se gobierna, cómo no se gobierna? Le importa razonablemente poco. En nuestra época, nosotros éramos mucho más duros y mucho más liberales que los burócratas del fondo que venían. Nosotros les decíamos a los del fondo, ponete firme con este tema o con este otro tema. Entonces, la verdad, son burocracias. Pero este gobierno entonces sigue el lineamiento de la política como la siguió el gobierno anterior. Del Fondo Monetario. Como siguió el Sí, gobierno Vázquez anterior. Vázquez se reunió varias veces con en realidad, con la el jefe Frente del fondo. Amplio, el Fondo Monetario estuvo muy confortable con ¿Se el pueden Frente romper, Amplio. se puede romper relaciones con el fondo? Si se puede, no, está difícil, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido, porque Claro. en realidad debiéndole menos y Ahí pidiéndole está. menos es mejor, pero Claro. digamos, es parte de los Claro. estudios que es, digamos, la calificación del... Hay toda una Lo mismo para el parafernalia. Banco Mundial, ¿no? Sí, es lo mismo. Está. Lo mismo que las calificadoras de riesgo. Eso iba a preguntar, porque un día Jorge Caumont me di vuelta con la rueda para arriba, porque ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, esos son unos chantos, unos muchachitos ahí que se sientan en un escritorio. Y era gobierno de Valle, ¿eh?
Y él era un prestigioso economista que es un prestigioso, bueno, es un gran persona. Y me mató cuando dijo, las calificadoras de riesgo son unos chantas que están sentados en una oficina. ¿Tenés la misma percepción? Te avisan el problema después que el problema pasó. El mismo día que está empezando a suceder el problema, ellos te están pintando. Siempre están con la noticia atrasada. ¿Y por qué los países entonces le prestan tanta atención a ese tipo de cosas de bajó la calificación? Pero eso no hace que aumente psicológicamente tiene efecto, ¿no? Pero eso no hace que ayúdeme porque yo no sé nada de economía, ¿no? Pero creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando tampoco sabe de economía. ¿No pasa que cuando a mejor calificación es más probable que el gobierno pueda colocar su deuda, digamos, a menor precio? ¿No es algo así? Es tal cual. O sea, a ver, son formalidades, convenciones y funcionan. O sea, hoy a Argentina nadie le quiere prestar plata y si le presta muy caro porque su valor de riesgo es altísimo. Y el de Uruguay es bajo, entonces le prestan plata más barata, dijera, ¿no? Como se dice habitualmente. Sí, es así. Más barata, ¿no? Así es. Ahí va. Pero son convenciones, son estructuras de trabajo, o sea, los comités de riesgo toman en cuenta eso y bueno, lo toman en cuenta y listo. Se ve que también las sociedades se olvidan cuando las calificadoras, por ejemplo, se equivocan. Al principio se ponen malas con las calificadoras, pero después se van olvidando. Ahora, en general, muchas veces los mercados descuentan los problemas antes de que pasen. Nos pasó a nosotros en su momento, le ha pasado a Argentina repetidas veces. El mercado no es tonto y se va dando cuenta de las cosas que van a pasar y las tasas empiezan a subir. Si uno mira fríamente, las calificadoras estas internacionales siempre vienen de atrás. Con la crisis financiera del 2002, los informes que hicieron con respecto a las instituciones financieras en Uruguay, las que tuvieron problemas, en realidad hasta uno podría pensar que alguna responsabilidad podrían haber tenido, porque estaban diciendo que las cosas están bien cuando ya no estaban tan bien, digamos. ¿no? Bien. Entonces, son convenciones. Ahora, hablemosle a doña María, a don José, ¿cómo le repercute en el bolsillo a los uruguayos la actual política monetaria que tiene el Banco Central, el tema del atraso cambiario que hablábamos hace un rato? ¿Cómo nos repercute a todos en el bolsillo, en lo diario? A ver, desde el punto de vista del país, empecemos por ahí, para ir a lo más chico. Desde el punto de vista del país, atraso cambiario significa un dólar menos competitivo, esencialmente para el exportador y el que compite con el producto importado. Entonces, ese tiene esa dificultad, o sea, agarras los dólares cuando exportó, los transforma en pesos y tiene menos cantidad de pesos para pagar impuestos, la luz eléctrica, los sueldos, los alquileres. Desde el punto de vista de las personas, el atraso cambiario tiene ¿cómo podríamos decir? Un efecto de anestesia, digamos. Tipo de cambio bajo, lo que implica es que los bienes transables, para hablarlo en español, el celular, el plasma, el autito, suntuarios, el electrodoméstico, los bienes. Sí. Los bienes, la ropa. Están más baratos. Están más baratos. Entonces, el tipo de cambio artificialmente bajo genera esa sensación de riqueza en la sociedad, porque con los mismos pesos que se ajustan por la inflación anterior, o que va más rápido que lo que aumenta el tipo de cambio, o el tipo de cambio baja, con lo cual la gente se siente más rica en dólares. Entonces está bueno. Entonces la gente se siente más rica en dólares si y yo me puedo comprar más. Un televisor más grande, estoy contento. Y si viajar, yo puedo cambiar el auto, puedo irme a Cancún, perfecto. Por esos dólares estoy contento. ¿Cuál es el problema? El problema es, si eso es para siempre, claro que está bien. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa si eso es el resultado de un tipo de cambio apretado, digamos? Artificial, que lo está financiando básicamente con más deuda del Banco Central en pesos, un déficit fiscal más elevado, y empezás a perder reservas en el Banco Central, y en algún momento no tenés más dólares, no tenés reservas que te permitan sustentar esa política cambiaria, y el tipo de cambio vuelve a su nivel de equilibrio. O sea que en algún momento va a saltar. Podés llegar a devaluar. Estamos hablando en teoría, digamos, ¿no? Sí. Entonces,
Pues yo te decía, la deuda pública y el tipo de cambio bajo son dos drogas, donde vos con deuda la vas llevando bien, pero llevando y gastás y gastás y gastás, hasta que un día el pero no mercado es te dice, real. no te presto más. Entonces cuando no te presto más, vas a tener tenés que de alguna forma contraer tu gasto para poder vivir con lo que producís. Y el tipo de cambio bajo, claramente lo que te genera es una sensación de un bienestar artificial. Porque en definitiva... ¿Que puede explotar en cualquier momento? No, yo creo que en este momento no va a explotar. Pero vamos a déjame una cosita antes de eso. Sí. Esos son bienes transables lo que hablamos. Los bienes no transables, salud, enseñanza, transporte interno y muchos otros, el atraso cambiario no los hace bajar de precio, porque en definitiva están generalmente indexados con la inflación local o con los salarios, porque son más intensivos en trabajo, los no transables. Entonces, el tipo de cambio bajo lo que te genera es un nivel de consumo, una explosión de nivel de consumo. Ese aumento de nivel de consumo te genera un aumento en la recaudación, porque básicamente la gran recaudación en Uruguay es el IVA, el IMESI, los impuestos que graban el consumo y después el impuesto de renta de las empresas. Entonces, esto que estamos hoy, donde básicamente hay una fuerte expansión del nivel de consumo, entre otras cosas explicada por un tipo de cambio bajo y bueno, por una política de salarios e ingresos, digamos, digamos que los ha aumentado, es muy parecido al periodo de Mujica, donde son dos periodos en los cuales la explosión del gasto interno fue muy fuerte y lo ves en los temas, en la vida mundana, digamos, ¿no? En los celulares que usan las personas, en la cantidad, el mercado automotor que cada año se supera el año anterior, en la oferta gastronómica que tiene Uruguay. Hoy salís por cualquier barrio, cualquier calle y hay restaurantes y está todo lleno. O sea, ¿Y por qué está mal eso? No, nadie dice que esté mal. No, pero digo, usted lo critica porque es No estoy criticando, estoy diciendo eso es así. O sea, lo que estoy diciendo es... Pero entonces, ¿cuál es el problema con que eso? pueda explotar. Pero eso, ¿cuál es el problema? Lo que yo digo es, el Estado no tiene que exacerbar eso, porque eso está pasando naturalmente, porque las tasas en el mundo son bajas, tenés ingresos de capitales, el consumo crece. Entonces, los estados, el gobierno, en vez de tirar nafta al fuego, lo que tendría que estar haciendo es, digamos, desde el punto de vista del gasto público, enfriándose un poco, realmente tratando de colocar menos deuda. Si el ingreso de capitales por el lado privado está siendo fuerte por las bajas tasas de interés, ¿para qué diablos tener un déficit alto y generar más ingresos de capitales? O sea, ¿y por qué cree que lo hace el gobierno? Para que la gente esté contenta, ¿no? Porque siempre pasó así. Claro. Muchas veces, pues, o sea... A ver, porque la ministra de Leche sabe que conoce de economía tanto como usted y sabrá lo mismo que usted y dirá, o sea, sabe de estos riesgos que usted menciona. Supongo ¿Por qué que el sí. gobierno entonces mantiene una política monetaria en ese sentido? Si uno mira para atrás, cada vez que hay un resultado, digamos, positivo en materia de recaudación, como lo está viendo ahora, la administración, en vez de tener una propensión a ahorrar, es decir, vamos a ahorrar ¿qué quiere decir? Pagar deuda, cancelar deuda y generar más capacidad de deuda para cuando las cosas van mal. En vez de hacer eso, lo gastan. Es cíclico, es una cosa que no es como el cuento como se llama, del escorpión y la rana, digamos, ¿no? Es la naturaleza del político que cuando tiene fondos cree que tiene que gastarlos. Y está exacerbando una situación en este caso, de un tipo de cambio bajo, porque en realidad hay sectores que son básicamente el sector exportador en Uruguay que hoy no la está pasando muy bien. ¿Qué ha disimulado toda esta situación? Que en el mundo hay una inflación bastante elevada, los precios de los commodities están muy altos, entonces eso ayudó a pasar. Ahora, el tema es que a veces no, los precios tienen sus ciclos y si el ciclo baja, no creo que sea compensado con un aumento del tipo de cambio pleno, digamos. ¿Cómo se corrige el tipo de cambio bajo? ¿Solamente interviniendo el Banco Central? No, yo creo que básicamente si el Banco Central baja sus tasas de interés que colocan letras de regulación monetaria, ese exceso de dólares que entran al país cada vez entran menos. Claro, y si el resultado fiscal mejora, el Estado se tiene que endeudar menos y nuevamente entran menos dólares al país para prestarle al gobierno,
que es para pagar sueldos. No es para hacerlo. ¿Ha bichado, aunque más no sea por arriba, la reforma que se propone para el régimen de seguridad social, Licandro? A ver, sí la he mirado. Pero porque todo desemboca en lo mismo, ¿no? En el dinero. Todos los regímenes, todos los regímenes de seguridad social son todas a pérdida. Son todos, claro, hay que arrancar por cuando dicen no, tiene que ser sustentable. No existe ningún régimen sustentable porque ninguno sabe medir a ciencia cierta cómo va a ser digamos las expectativas de vida de las personas en el futuro. Exacto. Con lo cual no hay forma de decir esta es perfecta. La situación, el resultado de la seguridad social en Uruguay es fuertemente deficitario, lo ha sido durante todos los últimos años. El gobierno del Frente Amplio exacerbó ese déficit cuando permitió, digamos, que la gente pudiera jubilarse por la vía testimonial y algún otro mecanismo. Con lo cual hay 3 maneras de corregir eso. Más edad para jubilarse, que va de la mano con la mayor expectativa de vida. Más años trabajados, que va de la mano con lo anterior. Bajar la tasa de reemplazo, que en definitiva es como si fuera un impuesto a los futuros jubilados. Todas dolorosas. Todas son dolorosas y en el fondo una reforma social es una mezcla de todas estas cosas. Después vienen todos los adornos. Perdón, y mismo así va a seguir siendo deficitaria. Posiblemente. Sí, posiblemente. Y en una sociedad uruguaya que se sigue envejeciendo, por definición va a ser así. Claro. Después le podemos poner los adornos. A ver, yo creo que desde el punto de vista del equilibrio de la seguridad social, esta reforma, todas estas cosas que dijimos recién en teoría, que son dolorosas, lo que tiene es poquito. Esencialmente es el aumento de la edad y alguna cosita más, que entra a regir dentro de no sé cuántos años. Sin embargo, en el corto plazo se implementan los complementos de ingreso, digamos, los suplementos de ingreso que permiten, digamos, aumentar las jubilaciones más bajas y todo eso. Entonces yo creo que esta es una reforma que en el corto plazo genera más gasto, o sea, va a ser un poco más deficitaria, para dentro de X años, no sé, 20, 30 años, empezar a mejorar. Entonces lo que yo creo que hay una parte que yo me pierdo, que es el análisis político de la reforma. Yo creo que lo que se está pasando es una reforma porque había un compromiso de hacer una reforma, pero que en el corto plazo, el día que está aprobada, al día siguiente, cuando le preguntan a toda la sociedad, bueno, ¿y a usted qué le pasó? Y la mayor parte va a decir, bueno, a mí nada, y algunos van a decir, no, a mí me dieron plata. ¿No? Entonces, no es una reforma, digamos, tan dura ni tan sangrienta como se dice por ahí. Con lo cual tampoco sé para qué la quieren hacer, porque digamos, si no es un compromiso de campaña. Es un compromiso de campaña, ¿no? Y básicamente yo creo que en el corto plazo va a tener un aumento de ingresos. Yo sé que estoy opinando de esto más desde un lado más ortodoxo que lo que está haciendo el espectro político, que lo que dicen es queremos menos años, menos edad para jubilarse y algunas flexibilizaciones. Creo que lo que va a pasar es que antes de que esta reforma, si se vota, genere los efectos positivos desde el punto de vista del gasto en seguridad social, yo creo que vamos a tener otra reforma. ¿Cuál? Va a haber otra. En X años vamos a estar hablando de lo mismo. Vamos a volver sobre el tema. Vamos a hacer una pausa muy cortita, ¿cómo no? Pero no con avisos, sino con música. Una de las canciones que el economista Licandro, que es quien nos acompaña hoy, eligió para acompañar esta entrevista. Y eligió esta canción para acompañar esta entrevista. Bueno, a ver, primero porque me gusta. Segundo, yo soy de Tacuarembó. ¿Ciudad? Ciudad y campo. Pero digo, nació en capital, en la ciudad. Soy nacido en la ciudad de Tacuarembó. Criado entre la ruta 59 y la ruta 31 y toda esa zona. O sea, soy diría bastante típico del norte del país. Voy permanente, o sea,
no es que me fui de Tacuarembó, de hecho yo sigo en Tacuarembó y voy permanentemente y tengo familia en Tacuarembó. En particular, esa canción, ¿no? Soy muy fan de los muchachos Soles de Lima, varios amigos, alguno que ya no está, como Juan Pairú, que no está entre nosotros, y creo que son de los mejores folcloristas de Uruguay, sin duda, y bueno, son gente allá de Tacuarembó y de tambores y de la zona del Queguay y toda esa parte, con lo cual siempre me sentí muy identificado con su canto, digamos. Licandro, ya se viene hablando hace bastante tiempo del tema que va de la mano del atraso cambiario, la problemática que están teniendo los comercios de frontera, particularmente los del litoral, ¿no? Así es. Pero no solo. En los últimos días se conocieron diferencias de precio enormes, se habló de un 330% en el caso del cierto shampoo, se habla de 144% en otro tipo de productos, lo cual hace que la gente que vive en la frontera, sobre todo del lado hacia Argentina, cruce permanentemente a hacer su surtido, e incluso se hablaba de que la gente va hasta cortarse el pelo del otro lado de la frontera. Pues yo no sería mi caso. No sería, el mío tampoco. No sería mi caso. Pero digo, se han presentado algunos proyectos en ese sentido. Cabildo Abierto presentó uno, el senador Botana presentó otro, el Frente ha hablado de proyectos también en ese sentido. El gobierno ha tomado algunas medidas, pero se critica que son bastante leves. ¿Qué se puede hacer desde el lado de la economía, usted como profesional del tema, con eso? A ver, yo creo que, no creo que haya una medida mágica que resuelva todo, pero algunas de las cosas que se han propuesto yo estoy de acuerdo, incluso algunas cosas que se han propuesto para determinados sectores sociales creo que podrían tener su adaptación para este problema, que repito, no va a resolver plenamente, pero hoy, con los medios electrónicos que hay, con la informática que hay, la posibilidad de generar un monto en función del ingreso de las personas o de la tarjeta de débito o crédito que corresponda, para que sea un crédito, digamos, un monto que sea imputable, por ejemplo, al IVA de determinados precios, siempre que esa tarjeta sea usada en determinados comercios o en los comercios de la frontera o en algunos departamentos que son cuasi fronterizos, porque volviendo al tema Tacuarembó, digamos, el comercio allí, yo veo, y por lo que me comentan, sufre mucho porque estás a 1:20 de Rivera y efectivamente hay muchos productos con escalones de precios altos y seguramente lo mismo pasará en otras ciudades, no digo en la frontera mismo, pero próximas a la frontera. Entonces, esas son medidas que se podrían haber tomado, que no se tomaron, donde el daño fiscal uno lo puede acotar, porque uno dice, bueno, estoy dispuesto a gastar tantos millones de dólares en esto. ¿Cómo lo hago? Bueno, cada tarjeta, a personas que compran una tarjeta de crédito en el comercio local en determinadas localidades, ¿no? Y hagan que el comercio cumpla con determinadas condiciones de cumplimiento de sus impuestos, IBPs, etcétera, hasta determinado monto el Estado le va a estar bonificando el IVA, por ejemplo, a esas personas. Que no tiene nada que ver con el régimen anterior, aquel que bonificaba genéricamente los IVA. Estamos hablando de algo que la persona que tiene su cartoncito dice, ¿por qué comprar en El Salto compro acá o en Concordia? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque acá sé que hago la cuenta y bueno, capaz que todavía está más barato lo de Concordia, pero me justifica ir a comprarlo acá. Esa es una. Porque los comercios están pasando muy mal, los comercios de frontera. Y los comentarios que uno escucha son bravos, sí. Y es lógico. Y es lógico, y cuanto más grande sea el escalón al que tú te referías, más compleja es la situación. Digo, no, se fue medio Uruguay medio Montevideo a Buenos Aires a comprar cosas hace 4 meses y seguimos yendo. Exactamente, ¿no? Y siguen yendo. Eso por un lado. Por otro lado, yo, por razones personales, de hecho un compromiso social, he ido a Buenos Aires en auto y he vuelto por los puentes, y la verdad, es como que no hubiese cero control. Cero control. Funciona el Mercosur. A ver, no creo que... A ver, la historia dice que los controles
tienen momentos de firmeza y momentos de laxitud. Se ve que hoy estamos pasando por momentos de laxitud. Sí, sí. Si viene una época electoral, la laxitud dura hasta después del acto electoral, porque a nadie le gusta ser molestado. Ujú. Pero bueno, ese es otro tema. Y alguna otra medida habrá, porque yo no tengo obviamente el monopolio de la inteligencia de qué cosas deben hacerse en la frontera o no. Pero quiero decir, alguna de este tipo de cosas uno debería pensar en que se podría. Como por ejemplo, y yendo para otro tema, no tiene nada que ver, pero primo hermano de cosas que se pueden hacer con un gasto fiscal acotado o nulo, no sin control. La sequía, y no voy a repetir lo que todos saben, obviamente ha pegado muy fuerte en muchas actividades, incluida la ganadería, que es la que conozco, digamos. Yo veo que hay gente que ha pedido, permítannos importar raciones y fardos libremente de los países vecinos, que también han tenido su problema, el caso de Argentina, de sequía, con lo cual no sé cuál es la oferta que hay de fardos y de maíz y de raciones. No sé si alguien va a poder traer. Ahora, a Estados Unidos le cuesta cero decir, libero la importación de raciones y de fardos de Argentina a Uruguay. Cuesta cero porque no hay ninguna renuncia de nada. No se hizo. Y sin embargo no se hace. Entonces yo creo que ahí hay, capaz que es un tema de decisión o de las velocidades en las tomas de decisiones que bueno, para decir una cosa, digamos, es positiva, digamos, creo que son cosas que podrían en algún momento decir, bueno, los temas se analizan, se discuten y se resuelven, digamos, por un lado para otro, pero no dejar a la sociedad, digamos, en una... No nos queda mucho tiempo porque al final tenemos unos minutitos para el juego, pero ¿por qué desde la década, principio de la década de los 90 no ocupó nunca más un cargo público? Fernando, a ver, yo tuve en el periodo de doctor Lacalle Herrera, repito, orgulloso de haber estado en ese periodo, marcó mi vida. Creo que es el periodo de apertura del país y de regulación del país más fuerte y más marcado, en el cual yo me sentí involucrado en todas esas medidas. Y si no fueron todas, habrá sido el 99%, porque se eliminaron controles de precios. El Uruguay estaba regulado el precio del pan, el precio de la carne, el precio de los medicamentos. Bueno, liberamos todo eso, quedó prácticamente nada. Era un país cerrado, los aranceles llegaban al 130%. Los bajamos al 20% máximo, mucho antes de lo que pedía el Mercosur. Con lo cual fue un gobierno, y yo me sentía como parte de ese gobierno, con un signo totalmente opuesto a lo que uno puede decir la historia del Uruguay, una historia socialista, intervencionista, donde el paternalismo estatal era muy potente. Y en esa época fuimos muy criticados por ser Tremendamente. Bueno, tuve alguna cercanía, pero por alguna actividad, pero nada político, digamos, en el periodo de Doctor Valle, pero simplemente porque di una mano, colaboré en la solución de algún tema como la crisis financiera. Y realmente recién en el 2009 fui, cuando la campaña electoral del doctor Lacalle, que finalmente pierde con Mujica, lo acompañé y posiblemente habría vuelto, no sé qué función o no, al gobierno, a la función pública. ¿Se habla con Lacalle periódicamente, con Lacalle Herrera? Sí. Yo le tengo un gran aprecio. En aquella época yo era muy joven, él también era joven, pero en esa época las distancias, claro, la diferencia de edad parecían más. Habla más Licandro con Lacalle padre que Lacalle padre con Lacalle hijo. Yo lo quería preguntar, era eso, ¿no? Si se puede contar la infidencia. ¿Qué opina Lacalle Herrera de la política económica que lleva adelante Lacalle? No sé, porque tampoco he hablado tanto. Y si supiera tampoco lo diría. Capaz que no lo diría si lo supiera, pero no lo sé. No, yo porque Pilar siempre está buscando titulares, claro. Y ese hubiera sido. Vas a meter un lío. Ese hubiera sido uno bueno. Sin duda es una administración diferente a la nuestra, ¿no? Sí. O sea, no se sentiría cómodo formando parte de este gobierno en materia económica. Y que no tendría nada que hacer. O sea, no me sentiría. No siento, o sea, a ver, hace unos años
el gobierno tuvo una oportunidad única de abrir el país, de mayor apertura del país. Cuando el ministro Guedes de Brasil propuso al Mercosur bajar el arancel externo común. Nosotros no hubiésemos dudado, no teníamos ni que hablar para decir de acuerdo. ¿Quién fue que dijo que no? ¿Era Vázquez? No, en esta administración. Ajá. Este gobierno se opuso a una apertura, a la rebaja arancelaria, a la rebaja del arancel externo común. Pero la calle dice que quiere abrirse al mundo. No, Es la calle. Bueno, pues una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. En la práctica no ha habido un solo paso en materia aperturista. Ajá. No hay un solo paso en materia de apertura. O por lo tanto no hay un solo paso hacia la libertad comercial. Ese habría sido una gran medida de este gobierno. Es más, el gobierno tendría dicho, ¿cuánto quiere bajar Guedes el arancel externo común? Tanto, bueno, yo quiero bajarlo más. El que está escuchando va a decir, Gustavo Lecando se va para el frente en cualquier momento. No, No, al porque revés. Estoy del otro lado. Tampoco, porque él le ha dicho que el frente también es regulador. Para el Partido Colorado. No hay ningún partido. Hoy no hay ningún partido que lo represente. Es que el Uruguay es un país, lo he dicho públicamente, Uruguay es un país de centro izquierda hacia la izquierda. Del centro hacia la derecha no hay nada. Pero el herrerismo no dicen que es de derecha. Y es quienes nos están gobernando. gobernando. El gobierno no es herrerista. Ajá. El gobierno no es herrerista. Pero es decir, este es un país hoy básicamente con un pensamiento de centro izquierda.